Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les damos gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da de poder conversar de su palabra. Hoy día vamos a tocar un tema interesante sobre la guerra espiritual, en la que su palabra en Efesios 6, del día al 13, algo nos dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que el Señor bendiga su palabra, que ojalá nos dé alguna luz respecto a este tema. Hice una pregunta, anotaciones acá que, por ejemplo, ¿existe la guerra espiritual o se malinterpreta? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Es un campo donde las fuerzas de las tinieblas se despliegan en contra de nosotros para hacernos un gran daño. Algunos la ven con poco interés y otros la sobredimensionamos. El apóstol Pablo no nos hace caer en ninguno de esos extremos. En Efesios 6 nos da un equilibrio adecuado de la batalla espiritual, de manera que ni la infravaloramos ni la sobredimensionamos. La manera como pensemos acerca de esta batalla espiritual es fundamental para dar la lucha. Como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es observar este capítulo 6 de Efesios. ¿Es una guerra espiritual o es una mala interpretación? ¿Qué dice en Efesios 6, versículo 12? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice entonces Efesios 6:12 que es una lucha. No habla de guerra, sino de lucha. Ya veremos qué significa luchar. Como creyente, nuestro primer paso para entablar con éxito la batalla espiritual es reconocer nuestra debilidad y el gran poder del Señor. La autosuficiencia es un asesino en esta batalla. La dependencia de Cristo es crucial, importantísimo de nosotros depender solo de Cristo. En Efesios 6, del día al 20, nos recuerda repetidamente acerca de nuestra insuficiencia para esta lucha. Necesitamos su fuerza, como dice el versículo 10. Su armadura y líneas de comunicación con nuestro Salvador para recibir ayuda, como dice del 18 al 20. Estos medios están afuera, externos de nosotros. Sin ellos, tenemos una fuerza inadecuada para oponernos a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Dejado a nosotros mismos, pronto seríamos vencidos en el fragor de esta batalla. Simplemente somos deficientes, débiles para esta tarea. Sin embargo, Dios ama a su pueblo y nunca nos deja indefensos, o sea, nunca nos deja solos. A lo largo del resto de Efesios 6, Pablo nos llama a tomar toda la armadura de Dios. Como cristianos,
Necesitamos toda la armadura porque nuestro enemigo es un oponente implacable. Si Satanás y sus secuaces no nos pueden herir en un sitio, apuntarán a otro. Si no puede con la cabeza, entonces atacará el corazón. Si no puede con la conciencia, entonces lo hará con las emociones. Puesto que Satanás y sus secuaces nos atacan de varias maneras, Dios provee una variedad de defensas suficiente para resistir todo asalto que ellos nos puedan lanzar. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. ¿Qué es esta armadura? Por armadura se entiende a Cristo. Hasta que no se vista de Cristo, la criatura está desarmada. Romanos 13, del versículo 12 al 14, dice lo siguiente. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia. Y aquí viene lo importante en el versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, Cristo es nuestra armadura, como lo aconseja Pablo aquí en Efesios 6 del 10 hacia adelante. Para que no proveáis para los deseos de la carne. O sea, ya no hacemos planes para satisfacer nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos. O sea, ya no planificamos, porque estamos vestidos en Cristo. Pablo nos describe también cada pieza de esta armadura, por lo que nos enseña en Efesios 6, versículo 12, no existe una guerra espiritual. No existe la guerra espiritual. Lo que tenemos es una lucha constante contra todas las maquinaciones del enemigo. Como dice en 2 Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo y los demonios siempre están maquinando contra la iglesia y contra cada uno de nosotros, para hacernos daño con falsos profetas, falsas manifestaciones y con falsas acusaciones, aprovechándose del poco entendimiento que se puede tener de la Sagrada Escritura. Veamos qué nos dice el apóstol en 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí compara el apóstol al cristiano con un militante del ejército. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra batalla no es una lucha física. Tampoco se radica en una lucha, como dicen algunos, en una especie de campo espiritual. No es ahí la lucha, sino que es una lucha en la mente, acá, como lo dijo Pablo aquí en este capítulo de 2 Corintios. La lucha se hace en la mente. Miren lo que dice el texto literalmente, derribando argumentos que se levantan en contra de la obediencia a Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Esto nos indica que la gran lucha se lleva en la mente del cristiano. Si hay una lucha, no podemos ignorarla. Claro que sí. Ahora, ¿qué nos dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha. No habla de que tengamos guerra, sino lucha. La palabra que aparece en este texto, lucha, significa resistir. Como dice en el versículo 13 del mismo capítulo de Efesios 6, resistir. Lucha es cuando dos combatientes se enfrentan cuerpo a cuerpo
uno tratando de botar al otro. Y tienen que resistir para no caerse. Lo hacían los antiguos griegos en los Juegos Olímpicos. O sea, se tomaban de las manos y trataban de botarse el uno al otro. Y el uno de ellos tenía que resistirlo. Esa es la lucha que Pablo nos da como ejemplo aquí en Efesios 6. No habla de guerra, habla de luchas. Para así que lo sintamos mejor, entonces no es una guerra, es una lucha, una resistencia que tenemos que tener. Es decir, los cristianos tenemos una lucha espiritual en contra de las huestes espirituales de maldad y en contra de nuestra naturaleza humana y en contra del sistema de este mundo. Como dice en Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no es que estemos en contra de la gente, sino en contra del sistema, de la ideología de este mundo, que va en contra de lo que nos enseña la Escritura. Y nosotros, por supuesto, apoyamos la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces, esto no es una guerra. ¿Qué es una guerra? Cuando hablamos de guerra, es cuando dos bandas se enfrentan con mucha violencia por un pleito, y cualquiera de los dos bandos tiene la posibilidad de triunfar ante el otro. Y aquí es donde viene el problema, en la palabra guerra como tal. En guerra, cualquiera puede ganar o cualquiera puede perder. O sea, no hay un resultado seguro en una guerra. El cristiano no está en esta posición. Es decir, nosotros hemos ganado la victoria por Cristo Jesús. O más bien, Él ganó la victoria por nosotros. Aquí no hay incertidumbre, la batalla ya está ganada. Como dice en 1 Corintios 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, acá no hay guerra. La batalla ya está ganada por Cristo para nosotros. A nosotros nos manda ahora a luchar, que significa resistir. Nosotros tenemos la victoria por Cristo Jesús, así que como vemos, no es una guerra, más bien es una lucha. Porque en una guerra la victoria es incierta y acá Cristo ya la ganó por nosotros. Ahora, hay otras cosas más conflictivas que llamar a esto una guerra. Hay otras cosas más problemáticas que hoy en día se enseñan. Una sobrevaloración de la lucha espiritual. Hoy día se enseñan cosas quizás sin querer de cómo orarle al diablo. Básicamente, que hay muchos que no se dan cuenta y le hacen oración al diablo. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo sí lo he escuchado, cosas como, por ejemplo, diablo inmundo, te reprendo. Diablo, donde quiera que estés, escúchame bien, yo te echo fuera. Eso lo he escuchado muchas veces. ¿De dónde viene Satanás? ¿Cómo te llamas Satanás? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Conversando con él. Eso es como orarle al diablo. Es decir, la Biblia nunca presenta un panorama en donde nosotros hablemos con Satanás o los demonios. La Biblia no enseña eso. Creo que los cristianos no pueden ser poseídos por espíritu, como algunas personas que hablan de la guerra espiritual enseñan. Eso no es posible, porque el Espíritu Santo está dentro del cristiano. Romanos 8, 9 al 11 dice lo siguiente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En 1 Corintios 3:16
Pablo remata diciendo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se fija que los cristianos que son salvos, el Espíritu de Dios mora en ellos. No puede haber otro espíritu, porque está el Espíritu del Señor. Por lo tanto, Jesús dijo que la casa no puede estar dividida en sí misma, porque si no, no permanecería. Y volviendo al tema de hablarle a los demonios, y que algunos dicen tener charlas con ellos, Dios aclara nuestras mentes con su palabra. No podemos hacer esto. No lo enseña la Escritura. Pero hay algunos que a este tema de la guerra espiritual le añaden una cantidad de cosas que más parece cosa de la imaginación colectiva de los cristianos. Pero la Biblia es clara cuando nos enseña lo siguiente. En 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, no hay que añadir cosas cuando no entendemos bien lo que leemos. La Biblia nos habla de una lucha espiritual, pero en estos días se hablan de cosas que no tienen sentido bíblico. Hablan de principados territoriales y potestades que se hacen cargo de naciones y ciudades. Eso no está en la Escritura. Algunos creen en esto por lo que dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. De esto se toman algunos para enseñar que existen demonios territoriales. O sea, no piensan que en este lugar, en Persia, se adoraban muchos ídolos, habían muchos encantadores, adivinos, brujos dedicados a la idolatría. Habían muchos poderes demoníacos sobrenaturales detrás de los dioses paganos. O sea, Satanás se sentía con derecho, con autoridad de estar en ese lugar por el pecado de los hombres de ese lugar. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 y 20? Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Se fijan? Ahora, el príncipe de Persia se opuso al ángel del Señor que traía la respuesta a Daniel. Pero no podemos sacar una doctrina de un solo pasaje. Y si nos damos cuenta, fue el ángel del Señor el que enfrentó al príncipe de Persia, no Daniel. Fue el ángel que peleó con el príncipe satánico, no Daniel. Lo único que hacía Daniel era orar, estar en oración, humillado ante su Dios. Hay personas que se pueden ver gritando, saltando y hablando, y el 80% de su oración va hacia el diablo y no hacia Dios. Hay gente que habla más del diablo que de Dios, y le dicen: a ti te digo, Satanás, a ti te expulso, serpiente antigua, y lo insultan, y le dicen una montonada de cosas sin sentido. Mire, las oraciones van hacia Dios en el nombre de Jesucristo. Nosotros le hablamos a Dios en oración, pero no al diablo ni a sus demonios. Le echan la culpa de todo al diablo. Le dicen espíritu de alcoholismo, espíritu de temor, espíritu de drogadicción, espíritu de todo. El alcoholismo, la lujuria y cosas semejantes a esas no son espíritus. La Biblia nos dice que son obras de la carne. En Gálatas 5, 19 al 21 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
¿Ve que no son espíritus como algunos los nombran? No hay espíritu de alcoholismo, ni espíritu de lujuria, ni espíritu de mentira. Son obras de la carne, nos dice Pablo. Así que no confundamos. El problema de confundir un espíritu con la obra de la carne es que al decir usted que es un espíritu de alcoholismo o lujuria, usted se desprende de su responsabilidad. Cuando dice que es una obra de la carne, o sea, de su naturaleza humana, usted es el responsable. Algunos llegan a decir que el espíritu de lujuria o drogadicción me poseyó, dicen. Por eso pequé o me drogué. ¿Qué culpa tengo yo? Es culpa del espíritu. Así se justifican algunos de su responsabilidad. Y se quitan la responsabilidad propia y no buscan el arrepentimiento. Hay gente que culpan de todo al diablo y hablan más del diablo que de Dios. Y esto no es el Evangelio. Nosotros hemos sido llamados a hablar de Cristo y su obra. Hay gente que habla de la guerra espiritual como una forma de atacar al diablo. La Biblia jamás nos dice algo de atacar a alguien. La palabra nos dice lo siguiente en Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se fija? Resistirlo. No dicen vayan y ataquen al diablo y a todos los demonios. No, no está hablando de eso. La batalla, la lucha espiritual, no es por allá en las regiones celestes. Es aquí, en nuestra mente y en el corazón del hombre. Como lo dijo Pablo en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Que hay que estar derribando argumentos. O sea, la lucha se da acá. En nuestra lucha interna. ¿Cómo entonces se pelea esta lucha espiritual? Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios. Podríamos leer todo el capítulo, pero hay 7 cosas fundamentales de la armadura de Dios. 7 cosas fundamentales. 1. La verdad. 2. La justicia. 3. Evangelio. 4. Fe. 5. Salvación. 6. La palabra de Dios. Y 7. La oración. Estas son las 7 cosas que representan cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Pablo nos está hablando de cómo protegernos de las artimañas del enemigo. No atacarlo, sino protegernos. Entonces, ¿cómo luchar contra el enemigo? La Biblia nos dice claramente que el Señor Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. En medio de la oración, en medio de su intimidad con Dios, Él nos enseña de cómo venció al enemigo. Con su palabra. Escrito está, escrito está. Fue siempre lo que el Señor Jesús le contestó al enemigo. Mateo 4, verso 10. Que dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre con la palabra de Dios como se lucha esta batalla, con la palabra de Dios. No con rituales extraños que más parecen brujería, magia y otras cosas místicas. ¿Cómo puede usted vencer los ataques del enemigo hacia su mente? Solo con la palabra de Dios. Ejemplo, ¿seré salvo? ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Piensas a veces que Dios no te ama? ¿Qué dice su palabra en Romanos 8, 38 y 39? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si usted duda que Dios lo ame, acá le dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Hay gente que piensa que no hay salvación para ellos. Satanás le dice a su mente que jamás podrán salvarse, que dice la Escritura, y en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué dice Satanás? Cuídate y haz sacrificio y buenas obras para que no pierdas tu salvación. Cuídate, haz buenas obras, le dice Satanás. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación fue un regalo de Dios.
La salvación no se pierde, como le dice Satanás a alguna gente. Cuídate, haz buenas obras para no perder tu salvación. La salvación no se pierde después que esté dada. Que dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, la zarra significa la garantía, el sello que Dios nos dio de que el día en que nos salvó, esa salvación es eterna. Nada la hará perderlo. Para los que andan conforme al Espíritu, o sea, los que andan conforme a su palabra, a los que están llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos de su palabra, dispuestos a obedecer al Señor, traer sus pensamientos cautivos a las plantas de Cristo. Maravilloso es el Señor. Y terminamos con 2 Corintios 1, 22, que dice lo siguiente. 2 Corintios 1, 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. ¿Se fija? En toda parte el apóstol nos da la garantía de que la salvación es eterna. Yo no puedo hacer buenas obras para mantener mi salvación. No puedo dar la lucha contra eso, porque las obras las hizo Cristo. Y las hizo por mí, porque sabía que para mí era imposible. Ahora, toda buena obra que pueda salir de mí es obra del Espíritu Santo. Cuando salen malas obras, es obra de la carne. Pero como estamos en Cristo, podemos clamarle para que nos vaya santificando día a día a través de su palabra. Y que nos enseñe cada día más para resistir todas acechanzas del diablo. Pero ¿cómo se resiste? Solamente con su palabra. Que Dios les bendiga mucho.